Buenos días a todos. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la pancreatitis aguda. Yo soy la alumna Cangalaya Velázquez Sindra y bueno, empecemos. Para comenzar, vamos a ver una pequeña definición acerca de la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que va a presentar una respuesta inflamatoria tanto local como sistémica, el cual se va a caracterizar por un dolor abdominal asociado a una elevación de los valores plasmáticos de las enzimas pancreáticas que vendrían a ser la milasa y la lipasa. En cuanto a su epidemiología, en un 80% de los pacientes cursan con una pancreatitis aguda leve y en los que se presentan con pancreatitis aguda grave, la mortalidad puede llegar al 30% y la mortalidad global es de aproximadamente un 5%. Esta enfermedad va a tener una incidencia anual que varía de 4.9 a 73.4 casos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial y es la enfermedad gastrointestinal más común de los pacientes que se hospitalizan en los Estados Unidos. Más de 270.000 casos que generan costos anuales, ¿no? De hasta 2.6 mil millones de dólares. Mientras que en nuestro país se ha registrado una incidencia anual de pancreatitis aguda de 28 casos por cada 100.000 habitantes durante el año 2009. La causa más común de la pancreatitis aguda va a ser la litiasis biliar, ¿no? Seguida del alcoholismo. En cuanto a la etiología, va a presentar por múltiples causas, dentro de las cuales la más frecuente es la etiología biliar, en un 35 a 40% de los casos, la cual va a ser por una obstrucción mecánica ampular, produciendo un aumento de la presión intraductal en forma retrógrada y rotura de las células acinales pancreáticas. También va a presentarse otros tipos de causas, como por ejemplo tóxica, que puede ser el alcohol, el tabaco, metabólicas como la hipertrigliceridemia, y esta va a ser cuando los triglicéridos sean mayor de 1000 miligramos por decilitro, y también por una hipercalcemia. Aparte también puede ser por una obstrucción anatómica, ya sea por tumor, una lesión periampular, infecciosas, que puede ser de etiología viral, bacteriana o parasitaria, traumática, también puede ser por una CEPRE, posquirúrgicas, genéticas, autoinmunes, también por fármacos y de manera no idiopática. En cuanto a la patogenia, las diferentes etiologías de pancreatitis agudo pueden producir, en primer lugar, un daño en la célula acinal pancreática, y este daño produce una serie de reacciones celulares, el cual va a ser un aumento de la concentración de calcio citosólico, que parece asociarse a una inestabilidad de los gránulos decimógenos y a la activación intracelular de tripsinógeno a tripsina. Luego también tenemos lo que es la necrosis celular, la inducción de factores de transcripción, el bloqueo de autofagia y la activación prematura de decimógenos e enzimas activas. Esta pancreatitis también se asocia a un aumento de la permeabilidad vascular, que con el paso de líquidos y proteínas a los tejidos, ¿no? Puede haber un síndrome de fuga vascular, y cuando la liberación de enzimas, citoquinas proinflamatorias y el síndrome de fuga vascular son masivos y descontrolados, puede haber disfunción de órganos vitales, ¿no? El cual puede haber un fallo renal o circulatorio por una hemoconcentración secundaria a un secuestro de fluidos, de presión cardíaca o una disminución del tono vascular. También puede haber un fallo respiratorio multifactorial, ¿no? Que puede ser restrictivo por un derrame pleural o colecciones abdominales o síndrome de distrés respiratorio del adulto por un edema alveolar y una afectación del surfactante por las enzimas pancreáticas. La infección de colecciones necróticas parece producirse tras la colonización de tejidos desvitalizados por bacterias que han traslocado la circulación esplenoportal desde el tubo digestivo. En la pancreatitis aguda, la presencia de colecciones retroperitoneales, el edema visceral, la ascitis y el hilo paralítico se puede asociar a un aumento de la presión intraabdominal.
El síndrome compartimental abdominal se va a definir como una presión intraabdominal mayor de 20 miligramos de mercurio que se asocia a un fallo orgánico, ¿no?, de nueva aparición. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico típico de la enfermedad va a ser un dolor en la parte superior del abdomen que puede sentirse en el epigastrio o en el hipocondrio derecho o izquierdo. Además, este dolor puede estar irradiado en cinturón, a los flancos o también a la espalda. Otro síntoma muy frecuente son los vómitos en las primeras horas y algunos pacientes pueden desarrollar un hilio paralítico. En los casos de origen biliar, el paciente puede referir cólicos biliares previos, puede tener signos de colitiasis persistente, como ictericia o síntomas de colangitis asociada, como la sensación febril y la tiritona. Hay una serie de manifestaciones raras propias de cuadros graves que se dan en las primeras horas o días de ingreso, como la hipocalcemia sintomática, la aparición de hematoma periumbilical, que es el signo de Cullen, o en los laterales del abdomen, que es el signo de Great Turner. También podemos encontrar la retinopatía de Purdsher, la paniculitis subcutánea o la encefalopatía pancreática, ¿no?, que es un cuadro funcional confusional multifactorial. En cuanto al diagnóstico y las pruebas complementarias, para el diagnóstico de la pancreatitis aguda se tiene que considerar que un paciente padece una pancreatitis cuando cumple al menos dos de los siguientes tres criterios. Por ejemplo, está la elevación de la amilasa o lipasa en la sangre mayor de 3 veces el límite superior de la normalidad, la presencia de dolor abdominal típico y pruebas de imagen compatibles con una pancreatitis. Si el paciente cumple los dos primeros criterios, no es necesario solicitar pruebas de imagen complementarias en urgencias. Sin embargo, ante unas enzimas poco elevadas en la sangre o en caso de manifestaciones, conviene descartar, ¿no?, otras causas de dolor abdominal. En cuanto al diagnóstico etiológico, el primer escalón en el diagnóstico debe incluir lo que es una buena anamnesis, ¿no? Preguntar si hay consumo de alcohol, tabaco, si hay antecedentes familiares, si tiene diagnóstico de dislipidemia, de colelitiasis, o ya sea, ¿no?, también por fármacos, ¿no? Otro punto también es la analítica. Tenemos que ver el calcio, los triglicéridos, las transaminasas, así como también marcadores de etilismo, que es la glutamitranseptidasa, volumen corpuscular medio también, ¿no? Y por último, una ecografía abdominal. La etiología biliar se debe sospechar ante una elevación de las transaminasas significativamente durante las primeras 48 horas, y la medición de la IgG4 sérica puede ayudar a diagnosticar la pancreatitis autoinmune de tipo 1, ¿no?, pero es poco sensible y específica. Y en caso de una pancreatitis recurrente idiopática, tras una ecografía endoscópica normal, se puede realizar una colangioresonancia magnética y una resonancia magnética con contraste o una TAC abdominal puede ser para poder detectar lesiones o malformaciones. Aquí vamos a ver los criterios de severidad de Atlanta a las 12 a 24 horas. En cuanto a los grados de gravedad, vamos a ver una pancreatitis aguda moderada, pancreatitis aguda moderadamente severa y una pancreatitis aguda severa. Una pancreatitis aguda moderada va a ser cuando no hay falla orgánica y no va a presentar complicaciones locales o sistémicas. En la moderadamente severa, la falla orgánica se resuelve en menos de 48 horas y va a haber complicaciones locales o sistémicas sin falla orgánica persistente. En cambio, en la severa va a haber una falla orgánica persistente mayor a 48 horas. Eh, También es importante saber acerca de los criterios tomográficos de Balthazar, el cual va a ser un criterio tomográfico de pronóstico, el cual va a ser útil desde las 72 horas. Aquí podemos ver, ¿no?, el cuadrito más detalladamente lo que compone, ¿no? Primero
Vamos a ver en cuanto al grado de lesión por tomografía computarizada. Al A, que sea el normal, se le da una puntuación de 0. Al B es cuando va a haber un agrandamiento difuso del páncreas y se le va a dar el puntaje de 1. Al C son las anomalías intrínsecas del páncreas asociado a cambios del tejido peripancreático, el cual se le va a dar un puntaje de número 2. La D, cuando hay presencia de una colección mal definida, se le va a dar una puntuación de 3. Y por último, la letra E es cuando va a haber una presencia de dos o más colecciones líquidas mal definidas, el cual se le va a dar una puntuación 4. Y acá, haciendo una comparación, en el grado de necrosis y la puntuación. Si es 0% es una puntuación de 0. Si hay menos del 30% se le da puntaje de 2. Si es de 30 a 50 se le da una puntuación de 4. Y si es mayor del 50% una puntuación, ¿no?, de 6. La suma de puntos va a estar relacionado con el índice de severidad. Si es de 0 a 3 es un índice de severidad bajo. En cambio, si es de 4 a 6, el índice de severidad va a ser medio, y de 7 a 10 el índice va a ser alto. Luego tenemos a los criterios de Ranson, el cual es una regla de predicción clínica para poder predecir la gravedad de la pancreatitis aguda, y la cual va a constar de 11 parámetros, 5 al momento del ingreso y 6 a las 48 horas, y cada criterio va a equivaler a un punto, y estos puntos se van a sumar para predecir el porcentaje de mortalidad. Si el, si el número de criterios de 0 a 2 va a ser, el nivel de mortalidad va a ser menos del 1%. En cambio, si es de 3 a 4, el grado de mortalidad va a ser del 15%, y si es de 5 a 6, 40%, y si es mayor de 6, ya sería un 100%. Continuando con la anatomía patológica, la pancreatitis va a conllevar un daño variable de la glándula pancreática y su infiltración por los macrófagos y polimorfonucleares. Desde el punto de vista anatomopatológico, hay dos tipos de pancreatitis. Tenemos la pancreatitis intersticial o edematosa, la cual va a consistir en un edema inflamatorio del páncreas, y su pronóstico va a ser excelente. Por otro lado, tenemos la pancreatitis necrotizante, que entre un 15 y un 20% de los pacientes con tienen necrosis del parénquima pancreático, de la grasa peripancreática o de ambos, ¿no? La pancreatitis necrosante se va a asociar con gran frecuencia a manifestaciones sistémicas que pueden desembocar en fallo orgánico con mayor frecuencia que la intersticial, y a la posibilidad, ¿no?, de infección de necrosis. En cuanto a su evolución, el 80% de los casos de pancreatitis aguda son leves y se pueden curar, ¿no?, sin dejar secuelas, pero en un 20%, ¿no?, el restante, que son los episodios graves debido a complicaciones abdominales, ¿no?, o, o fracaso de otros órganos, que puede ser el riñón, el pulmón, el sistema cardiovascular, ¿no? La mortalidad global de la pancreatitis aguda es del 10%, y en los casos graves va a alcanzar hasta el 30%, ¿no?, de los casos. En cuanto al tratamiento, la medida terapéutica más importante es la reposición adecuada de líquidos, mínimo de 3 a 4 litros de cristaloides por día. También otro punto es la hospitalización en la unidad intermedio o de cuidados intensivos según la gravedad del paciente. También está la hidratación parenteral y la corrección de alteraciones hidroelectrolíticas y la analgesia parenteral. Y la indicación quirúrgica, ¿no?, que es la CEPRE de urgencia, va a ser cuando se va a asociar a un cuadro ¿no?, de colangitis. En cuanto al pronóstico, vamos a encontrar predictores, y aquí voy a mencionar al del Apache y al SCORE-BISAP. En cuanto al Apache, se utiliza para evaluar la gravedad y se utiliza principalmente en pacientes críticos y en UCI, y va a estar conformado por 12 parámetros fisiológicos,
Entre ellos está la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la oxigenación, el pH arterial, los leucocitos, la edad, el sodio y el potasio, como también la creatinina y el hematocrito. Si la puntuación es menor de 8, la mortalidad va a ser menos del 4%. En cambio, si la puntuación es mayor de 8, su mortalidad va a ser de 11 a un 18%. Luego también tenemos el score de VISA. El score de VISA va a estar conformado por los siguientes parámetros. El BUN, que es el nitrógeno ureico en sangre, va a ser el BUN mayor a 25 miligramos por decilitro y se le va a dar un punto. Luego está la alteración de conciencia, ¿no? El estado mental deteriorado, definido como una desorientación, letargia o somnolencia, como estupor, también se le va a dar un punto. Luego está el CIRS, cuando hay mayor o igual a 2 criterios, y también se le va a dar un punto. La edad, cuando sea mayor de 60 años, y derrame pleural, ¿no? Que hay un derrame pleural presente. Si la suma de puntos es menor de 2, hay una pancreatitis leve y hay menor mortalidad. En cambio, si es mayor o igual a 3, hay una pancreatitis severa y hay mayor riesgo de mortalidad. Y por último vamos a ver en la prevención. En la prevención debemos tener en cuenta los factores de riesgo. Tenemos primero el alcohol. Se debe limitar y casi detener del todo la ingesta de bebidas alcohólicas. Luego la alimentación, no se pueden ingerir alimentos con alto contenido de grasa. En cuanto a los fármacos, hay que suspender el uso de drogas que ayuden al desarrollo de la enfermedad, especialmente los estrógenos, los corticosteroides, las sulfamidas, los diuréticos tiacídicos. Y también la enfermedad precursora, ¿no? Se tratará la afección que esté desencadenando esta patología, ¿no? El cual puede ser un hiperparatiroidismo, una fibrosis quística, problemas autoinmunes. Sobre todo, es importante escoger, ¿no? Una dieta rica en frutas, verduras y cereales, ¿no? Y evitar las grasas de alimentos fritos, procesados ¿no? y horneados. Y bueno, aquí estoy poniendo la referencia bibliográfica y eso sería todo. Muchas gracias.